básicamente María se quedó hasta que nació Juan. Hasta que Juan nació, y seguramente este fue un tiempo de bendición y de fortaleza, no solamente física, sino también espiritual. Fue un tiempo de fortaleza entre María y Elizabeth, y fue un tiempo de ayuda entre María hacia esta pareja de ancianos. María comprendió el amor. María comprendió el amor de Dios, comprendió la misericordia de Dios, comprendió cómo había salvado Dios su vida, comprendió que tenía que demostrar ese amor de Dios. Ella quiso demostrar ese mismo amor que había recibido de parte de Dios hacia Elizabeth. Ella puso en práctica lo que apenas hace algunas horas había sucedido de parte de Dios. Recuerde que Elizabeth ya era grande, ya era anciana, ya no era una joven de veintitantos años, ya no era una joven de 30 y tantos años que puede aguantar todo lo que sucede en un embarazo. Las mujeres que han estado embarazadas comprenden esta situación. Conforme van pasando los meses se va incrementando más los dolores, se va incrementando más se sienten mal, no se sienten cómodas, las incomodidades se van incrementando. Entonces, imagínense cómo sería con una anciana. Una anciana sería, no lo sé, muy difícil, yo me imagino. Quizás todos los días estaría en cama por lo menos unas 12 horas o más, no lo sé. Entonces, María, al ver esa necesidad, tiene la necesidad de demostrar su amor, por eso se quedó. Su cuerpo cansado, desgastado de tantos años, a esto se suma el desgaste del embarazo, el desgaste que va comiendo el bebé, del calcio y de todos los nutrientes de la mamá. Por eso las mujeres constantemente le dicen a una mujer embarazada: oye, ¿y tú cuándo te alivias? ¿Cuándo te vas a aliviar? Porque en verdad es un alivio el sacar ese chamaco. Es un alivio porque ya no se tiene esa carga de tantos kilos y ya no se tiene que estar alimentando por dentro a ese bebé. Entonces María demuestra su amor al servir a esta pareja de ancianos durante los últimos 3 meses más difíciles de un embarazo. Pueden suceder que nazca antes el bebé, puede suceder que haya que se bajen los azúcares, o que haya otro tipo de situaciones, complicaciones, no lo dice el texto. Pueden suceder muchas cosas en esos últimos 3 meses. Entonces, esta es otra característica de María. María fue humilde, por supuesto. No importó la condición de esos 3 primeros meses que tuvo de embarazo, sino que ella estuvo sirviendo fervientemente a esta pareja de ancianos. Bueno, después de esto, vemos a María llegando a su casa. Llegando a su casa, y recordemos que ella estaba comprometida con José. No sabemos si José ya sabía la noticia. Seguramente no la sabía, pero para esa época no tenía cómo comunicarse. No había WhatsApp, no había Facebook, no había ni siquiera teléfono ni telegrama. No había nada de eso. Entonces, imagínense, póngase en los zapatos de José. ¿Cómo se sintió José al ver a su futura esposa con un poco de panza? ¿Cómo se sintió José? Vaya por favor a Mateo 1, 18 y 19. Mateo 1, 18 y 19. Es la contraparte de lo que Lucas no nos dice. Es lo que sucedió con José. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto.
quiso dejarla en secreto. Esto ya lo estudiamos, hermanos, ya lo estudiamos hace algunos meses, yo creo. Si usted no lo recuerda, puede buscar las grabaciones en internet o los videos. Había dos formas de romper este contrato, y también ya lo estudiamos con nuestro pastor. Había dos formas de romper este contrato tan importante. Por una parte, podía ser de forma brusca, podía ser de una forma pública, apedreando a María, porque María había roto la ley de Dios, que está muy claramente que el que fornica tenía que ser muerta. O podía ser de la otra forma, dejándola en secreto, como dice Mateo 1:19. En el corazón de José, aunque su dignidad había sido burlada, su dignidad como varón había sido burlada de la forma más cruel que puede existir, romper esa confianza que pueda existir entre una pareja. Él no se fijó en sus sentimientos, él no se fijó en su condición, sino que amaba a esta mujer, de verdad amaba a esta mujer, no quería dañar a esta mujer. José amaba a María y no quería que le sucediera la muerte. Pero no se podía quedar con María. Tal vez enfrentó un poco de la indignidad que sintió, pero no se podía quedar con María, porque mientras viviera con María, vería cada día a este niño y le recordaría su indignidad, la burla que pudo haber sentido. Fue entonces cuando Dios intervino. Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. ¿Qué palabra de confianza es la que da este ángel? Todas sus dudas se fueron, comprendió verdaderamente qué es lo que había sucedido. Seguramente escuchó a su mujer: no, pues es que vino el ángel y me dijo todo esto, y que iba a concebir del Espíritu Santo. Ah, sí, María, está bien, pero no puedo estar contigo, no te puedo creer completamente. Y cuando Dios interviene directamente, entonces se va la duda. Ahora, esto no quiere decir que Dios nada más estaba mirando a José, estaba mirando la situación y dijo: ay, se me está yendo de las manos, necesito ir a decirle a José qué es lo que está sucediendo. No, Dios tiene todo en control en sus manos. Realmente Dios lo diseñó de esta forma, realmente Dios lo planeó de esta forma. Y ahora dejemos a un lado esta parte y vayamos otra vez a Lucas. Y ahora sí, por favor, váyase a Lucas 1, del 57 al 66, que es la sección que vamos a estudiar. Vamos a estudiar el nacimiento de Juan y va a ser dividido en dos partes. Lucas 1:57. Sí. Ya lo tenemos. Dice así: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron por ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciones a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño?
¿quién pues será este niño? Déjeme decirle, hermano, que esta no es la historia de Juan. No es la historia de Juan. No es la historia de María. No es la historia de Zacarías. No es la historia de José. No es la historia de Elizabeth. No es la historia del ser humano. Esta es la historia de Dios. Esta es la historia de Dios. Esta es la mano de Dios que se está moviendo por toda la historia de Dios. Ellos solamente son actores. Es como si estuviera un teatro y ellos están actuando. Dios está moviendo todo para que salga conforme a su misericordia, para que salga todo conforme a su voluntad. El título de esta predicación es El nacimiento de Juan, primera parte, y veremos hoy dos características. La primera característica se titula La promesa de Dios es verdadera. La promesa de Dios es verdadera, y esto lo vemos en el versículo 57 y 58. Dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engendrado para con ella su misericordia, se regocijaron con ellos. Este matrimonio, que por muchos años, ya lo había dicho, ha tenido la necesidad de tener a un hijo, porque la sociedad judía básicamente estaba pidiendo que todo matrimonio tuviera un hijo, si no eran malditos de parte de Dios. Este matrimonio había durado muchos años con esa maldición de parte de los hombres y los veían con una cara de desprecio porque no habían podido tener hijos. Durante todos estos años estuvieron orando a Dios para que Él los bendijera. En el versículo 13 lo vimos. Y Lucas 1:13 dice: pero el ángel dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Ahora, este es el momento preciso que Dios había decidido que esos padres pudieran tener a este niño. No fueron a los 20 años, no fueron a los 30 años, no fueron a los 40 años, no fueron a los 50 años, quizás fueron a los 60, 70 u 80 años. Durante tanto tiempo ellos estuvieron orando y Dios decidió: ¿sabes qué? Ahí te voy a dar a tu hijo, pero no solamente es un hijo normal, es un hijo especial. Este hijo va a ser el hijo que va a ir delante de Dios, va a ser el hijo que va a ir delante del Mesías. Este niño va a ser grande delante de Dios, el profeta más grande de todos los tiempos. El profeta más grande, el profeta único y más grande de todos los tiempos. Su predicación fue tan eficaz que varios de los discípulos que él tenía, el Señor Jesucristo, siguieron con él. Su predicación fue tan eficaz que siguieron al Señor Jesucristo, aunque no fueron parte de los 12 discípulos. Ellos fueron fieles, fue eficaz su predicación. Entonces este niño que iba a nacer era un niño especial, que iba a tener el Espíritu Santo desde antes de que naciera. Él profetizó antes de que naciera, cuando tuvo este tipo de movimientos raros, cuando el Señor Jesucristo ya estaba en el vientre de María y se juntó María y Elizabeth. Y podemos ver algunas características de Elizabeth en Sara. Por ejemplo, en Génesis 21:6, no lo busque por favor. Sara tenía como 90 años, tampoco había tenido hijos, y cuando nació Isaac, lo único que pudo expresar fue sonrisa, fue reír, fue un gozo que ella sintió. Génesis 21:6, y dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Fue tanta la felicidad que sintió Sara en el corazón que lo tuvo que expresar por medio de una risa y reír y reír y reír. Pero esto no fue una risa como macabra, como algunos de las religiones profesan, de que se empiezan a reír. No,
Fue una risa de gozo, una risa que proviene de lo más profundo de su ser, que proviene de Dios. Es una felicidad incontrolable por agradecimiento de la obra de Dios en su vida, por reconocer las maravillas que Dios había hecho en su vida, por ver la mano de Dios en ella, por ver su misericordia, por ver la obra en su cuerpo. Esa risa es una risa de satisfacción que proviene de Dios. Así sucede con Elizabeth y Zacarías. Ellos experimentaron el gozo proveniente de Dios. Usted, si ha sido salvado, puede experimentar ese gozo proveniente de Dios. Debe de experimentar ese gozo proveniente de Dios. Se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría. Tú, Zacarías, también tu esposa, vas a tener gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. No solamente es en ustedes dos, sino que varios se van a regocijar en el nacimiento de este niño especial. En el versículo 58, los vecinos, los familiares que escucharon, dijeron seguramente, ya nació el hijo de Zacarías y Elizabeth. Ya nació el hijo de Zacarías y Elizabeth. Dios los está bendiciendo y ha tenido un favor especial hacia ellos por darles a este niño. Ahora ya no van a ser malditos, ahora ya son benditos. Y ellos también alaban a Dios por esto, por la obra de Dios. Entonces, esa misericordia que María sintió en su Magnificat, esa misericordia que comprendió y que sabía que solo provenía de Dios y que produjo alabanza y gozo en María, esa misericordia es la misma misericordia que recibió Elizabeth. Es la misma misericordia que recibió Elizabeth. Sin merecer nada, Dios le da a un pequeño niño, a un hijo especial. Por eso dice la palabra de Dios, los hijos son bendición de Dios. Son bendición de Dios. Alguno podría decir, y entre más tengas son más bendición. No. Pero un hijo es bendición de Dios. Sus vecinos y familiares entonces reconocieron que no había ninguna posibilidad de tener un hijo. Y están viendo las maravillas de Dios. Se maravillaron ellos también con Elizabeth y María. La misericordia de Dios se demuestra de una forma que a veces nosotros no comprendemos. ¿Por qué? Porque Dios por naturaleza es salvador. Porque Dios por naturaleza es bueno. Salmo 73, el salmista reconoce que Dios de gracia y bondad, y Dios dio gracia y bondad a Zacarías y a Elizabeth. Esta es la promesa cumplida. Dios promete, siempre cumple. A su tiempo. Lucas nos muestra más de la actitud de Zacarías y Elizabeth. Más que las cosas que haría Juan. Más cosas que haría Juan. Lucas nos muestra que las promesas de Dios son siempre, y téngalo presente, son siempre verdad. Siempre verdad. Que la promesa de Dios siempre es verdad y siempre se cumple. Al tiempo que fue designado para su propia gloria. No es para nuestra gloria. Nosotros recibimos consecuencia de su propia gloria. Número 23, 19, dice, no, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Josué 23, 14 dice, ni una sola palabra de todas las buenas palabras que el Señor tu Dios había dicho de vosotros ha fracasado.
Todos se han cumplido para ti, ninguno de ellos ha fallado. Primera de Reyes 8:56. Bendito sea el Señor conforme a todo lo que ha prometido. Ni una palabra ha fallado de todas sus promesas que ha prometido. Salmo 89:14, la amabilidad y verdad van delante de ti. Salmo 146:6, parte B, Dios guarda verdad para siempre. Isaías 65:16, el Dios de la verdad. Tito 1:2, Pablo dice, Dios que no puede mentir. Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Así es nuestro Dios. Sus promesas son siempre verdaderas y siempre las cumple. Pasamos a nuestra segunda parte, versículos 59 al 63. Lucas 1, 59 al 63. Y esta sección la he titulado El propósito de Dios es benigno. El propósito de Dios es benigno. Dice así: aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Aconteció esto después del nacimiento del niño Juan, y todos se regocijaron. Por tradición, hermanos, déjenme decirle un poco de contexto, por tradición establecida por Dios, tenía que ir al templo exactamente en el 8º día, según Génesis 17, del 9 al 14. Esto es cuando se da el pacto con Abraham y establece la circuncisión de los pequeños al 8º día después de su nacimiento como señal del pacto. Ese es el propósito, señal del pacto. Si desobedecían, serían expulsados del pueblo, y eso está muy claro. Levítico 12:3, por favor vaya, en Levítico 12:3, y es la descripción de la circuncisión. Nada más vamos a ver este versículo. Levítico 12:3. Dice así: al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Ya vimos que era una señal del pacto de Abraham con Dios, de Dios con Abraham más bien, el pacto de Dios con Abraham. Y tal vez nos podríamos hacer algunas preguntas. Bueno, Dios hizo su creación perfecta. Antes del pecado todo era perfecto. No había nada que no le disgustara a Dios. Todo era perfecto, el ser humano era perfecto. Entonces, ¿por qué cortar esa parte del prepucio? ¿Por qué cortar esa parte del órgano masculino? ¿Para qué cortarlo? ¿Qué objeto tiene? ¿No hubiera sido mejor no haberle puesto ahí esa parte del prepucio? ¿No hubiera sido mejor darle alguna otra señal del pacto de Dios con Abraham? Y la respuesta, ya la hemos dicho, es un recordatorio del pacto de Dios, porque Dios así lo estableció, pero también vemos 3 circunstancias de beneficio para el pueblo judío, 3 circunstancias de beneficio. Y la primera circunstancia es la razón física. De forma física, Dios cuidó a su pueblo Israel de muchas enfermedades. En el transcurso de la historia, si usted se pone a estudiar la historia del pueblo judío, usted va a descubrir que el pueblo judío fue un pueblo que tuvo la menos mortandad de mujeres
por cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque esta parte del pene es una parte donde se generan muchas bacterias, muchas grasas. Incluso si usted tiene un niño de pocos años de edad y si no le tiene buena higiene, si le abre esa parte del prepucio, que es la pielecita que rodea al pene, si le abre esa pielecita, va a descubrir que tiene mal olor y tiene una grasa y tiene muchas bacterias. A esa parte se refiere la razón física. Entonces, lo que hacían era recortar esa piel que cubre esa parte y con eso se genera una mejor higiene. Porque ya no se juntan las bacterias, ya no se junta la grasa en esa parte. Entonces, Dios de manera soberana cuida a su pueblo. Seguramente no tenían formas de higiene los del pueblo judío, pero Dios les está estableciendo una forma de higiene. Así como esta, también podemos encontrar, por ejemplo, el evitar ciertas carnes, como las carnes de los puercos, otro tipo de carnes, el evitar ciertos alimentos, el evitar ciertas cosas, o el estarse lavando las manos, o el cuidarse después de la menstruación durante cierto tiempo, y eso después lo vamos a ver, el quedarse en su hogar durante cierto tiempo. Esa es parte de la higiene que Dios les da. En segundo lugar, una identificación nacional. Ningún pueblo, ningún otro pueblo tenía este tipo de identificación, solamente los judíos eran los que tenían este recorte del prepucio, y así era como se identificaban. Entonces, un verdadero judío era reconocido porque tenía recortada esta parte. Al realizar este acto, ellos estaban cumpliendo, por así decirlo, la parte del pacto que les correspondía, honrar a Dios por medio de su obediencia. Y en tercer lugar, un recordatorio de su pecaminosidad. Un recordatorio de su pecaminosidad. Un pecador solo puede producir pecado, ¿no es cierto? Cuando usted ve a un recién nacido, usted puede decirle: ay, eres un bebé pecadorcito. ¿Por qué? Porque es verdad, reproducimos puro pecado. Ahora somos salvos, pero cuando no éramos salvos hablábamos puro pecado. Si teníamos alguna bondad era por misericordia de Dios, pero así es. Entonces era un recordatorio de su pecaminosidad. Un pecador solo puede procrear a un pecadorcito, por lo cual Dios les puso un recordatorio de su pecaminosidad. Ellos mismos no pueden ser sin pecado. Ellos mismos tenían la necesidad de recordar que son pecadores y tenían la necesidad de un Salvador. Y por medio de esa señal recordaban: si es cierto, necesito del perdón de Dios. Cada que iban a tener una relación sexual, cada vez que estaban desnudos, cada vez que iban al baño, les estaban recordando: ¿sabes qué? Eres un pecador, necesitas de Dios. Es un buen recordatorio, ¿no? Muchos de nosotros necesitaríamos algo así. Ahora, en el corazón de Zacarías y Elizabeth seguramente había un pensamiento de dar en ofrenda a su hijo. Entregar al pequeño en las manos de Dios era un acto honroso delante de la cultura judía, como si fuera a ser un sacerdote. Era cumplir lo establecido por Dios en el pacto. Recuerde que Zacarías era descendiente de los levitas, Elizabeth era descendiente de los levitas. Entonces a Juan el Bautista le correspondía ser sacerdote. Eso era lo que le correspondía. Pero ellos obedecieron a la voz de Dios. Y conforme vayamos estudiando, veremos que Juan no se dedicó a ser sacerdote. Juan se dedicó a ser profeta de Dios.
Entonces llega este día, en las primeras horas del día, con estas tres razones: física, la identidad nacional y el recordatorio del pecado, también el recordatorio del pacto de Dios con Abraham y la necesidad de ser limpiados espiritualmente, porque el pecado afecta a todo el hombre, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, no nos dice quién debía tomar al niño, quién debía tomarlo en las manos y hacerle esta circuncisión. Pero, por ejemplo, Séfora, la esposa de Moisés, fue la que tomó a su hijo. A veces era otra persona designada, no se especifica quién debía tomar a este niño, pero la tradición judía, en el caso de la cantidad de personas que tenía que haber en el grupo de testigos, más tarde se determinó que tenían que ser 10 testigos. Dios no lo determinó, pero por tradición dijeron, pues tienen que ser 10 testigos. 10 testigos deben de estar ahí presenciando esta circuncisión. En este caso quizás hubo familiares, vecinos, y todos juntos decidieron que tenían que participar para designar el nombre. Usted ha conocido a alguna de esas personas, ¿verdad? No, pues se tiene que llamar así, se tiene que llamar así. No, pero mira, estas características, tiene este nombre, y si le ponemos así va a tener estas características, pero mira, nació de esta forma, entonces hay que ponerle de esta forma. Entonces, quizás hubo una discusión entre mujeres y algunos hombres también, y finalmente llegaron a la conclusión que tenían que honrar al padre. ¿Saben qué? Tenemos que honrar al padre, vamos a honrar al padre. Recordemos que el padre tiene 60 años, 70 años, 80 años, pobre hombre, hay que honrarlo. Aparte, cuando ya tuvo a su hijo, quedó sordo, quedó mudo, quedó sordo y mudo. Vamos a verlo más adelante. Vamos a honrarlo, vamos a ponerle como su nombre, para que se sienta bien, se sienta un poco más feliz, para que esté a gusto, para que de verdad sea su descendiente. Quizás también, ¿por qué no? Por lástima, pues vamos a honrar a estos hombres, vamos a honrar a Zacarías. Entonces, esta multitud de gente, estas 10 gentes, dijeron, pues vamos a ponerle Zacarías. Ahora esto debe de dar el nombre, antes de entrar al nombre de Juan, esto debe de darle el nombre después de 8 días, esto de darle el nombre al bebé después de 8 días, tampoco está establecido por la Biblia, tampoco está establecido por Dios, no estaba establecido por el Antiguo Testamento, está establecida la circuncisión, pero darle el nombre a este niño no está establecido por ninguna de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero se fue desarrollando por tradición y quizás finalmente en la época de los romanos fue cuando se determinó, ¿saben qué? Cuando se circuncide también se le debe de dar el nombre al niño. ¿Por qué? Porque así lo hacían los romanos. No lo circuncidaban, pero al 8º día le daban el nombre. En el caso de los griegos, ellos lo hacían desde el 7º mes hasta el 10º mes, desde el 7º día, hasta el 10º día de darle el nombre. Ahora, la decisión de ponerle el nombre en grupo no era algo inusual en la cultura judía. Por ejemplo, en Ruth 4:17, y las mujeres, dice así, y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y la llamaron Obed, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, no era algo nuevo de que la multitud le diera un nombre al niño. Entonces, en cierta manera, era algo habitual y era algo tradicional darle el nombre al 8º día cuando se estableció el Imperio Romano en esta región. En el caso del nombre que se le da al niño tenía mucho que ver con la situación que había sucedido y la circunstancia que nació el niño. Una de las primeras características, por ejemplo, en Génesis 25 se le da el nombre a Jacob, porque él venía agarrado del talón de Esaú, y precisamente esto es lo que significa
Jacob significa el que agarra el talón. En el caso de Esaú significa peludo, porque eso fue la primera expresión que tuvo es cuando nació Esaú. Le dijeron peludo. Entonces los nombres también tenían un significado físico. En otra ocasión se describe la alegría de los padres como en el nombre de Saúl o Samuel, que significa pidió. En otras ocasiones se expresa la fe de los padres, por ejemplo, Elías, que significa Jehová es mi Dios. Si usted está embarazada, vaya pensando qué nombre le va a dar a su hijo. Pero en el caso de este niño, su madre intervino de manera enfática y decisiva, diciendo: no se llamará Juan, no se va a llamar Juan. Es como si estuviera diciendo: no hay opción, familiares, no hay opción, gente, no hay opción, no hay opinión, no hay decisión de parte de ustedes. ¿Saben qué? Su nombre es Juan y punto. No necesito que me ayuden, no necesito que me digan cómo se va a llamar. Entonces, de alguna forma, Zacarías le había transmitido cómo se tenía que llamar Juan. Tal vez con tablillas estuvo escribiendo ahí y le dijo: se tiene que llamar Juan, se tiene que llamar Juan, se tiene que llamar Juan porque así lo dijo Dios, se tiene que llamar Juan porque así lo estableció Dios. Y esto fue lo que está haciendo Elizabeth, es lo que está haciendo Elizabeth. Ahora, en este punto ella está totalmente convencida, y esta es otra característica de Elizabeth, está convencida de que se debe de cumplir la voluntad de Dios. No le importa lo que piense la demás gente, no importa lo que piensen los sacerdotes, no importa lo que vaya a pensar sus vecinos, sus familiares o cualquier otra persona. Ella lo que le interesa es que se cumpla la voluntad de Dios. No hay vuelta atrás, no hay opción, es necesario cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos tambaleando? Ay, ¿vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia? ¿Tengo que hacer lo bueno o no tengo que hacer lo bueno? ¿Qué me conviene más? ¿Seguir mis sentimientos o seguir la fe que Dios me ha dado? Yo lo digo por mí, hermanos, no lo sé usted. Esto lo puede ver en su actuación, por lo que fue enérgico y rechazante su decisión. Algún otro nombre no se puede dar. Fue inmediata su intervención. ¿Saben qué? No, su nombre va a ser Juan. Y quizás surjan algunas preguntas con respecto a este nombre. ¿Por qué tienen que ponerle Juan? ¿Por qué precisamente tiene que ser Juan? Si puede tener otro nombre más bonito. ¿Por qué le tienen que poner a ese niño como ese nombre? ¿Algo va a cambiar si le ponen otro tipo de nombre? ¿Qué tal si le pusieran Marcos? ¿Qué va a pasar si le ponen otro nombre? ¿Por qué tan abrupta y cerrada tiene que ser la decisión de este padre, de esta madre? Qué enojones son, ¿no? Bueno, en este nombre está involucrado Dios. En este nombre está involucrado Dios, no solamente en la persona, sino hasta en el nombre de Juan. Y Juan es el nombre ideal que indica por qué Dios estaba dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Dios estaba dando? Déjeme explicarle. El significado de Juan proviene de un nombre más largo que es Johanán. Juan es la forma corta. Ahora, la primera parte de Geo significa Dios, Jehová. Y la última parte significa gracia. Esto es, lo podemos traducir de una forma: Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Mientras que el nombre de Jesús es Jehová salva, el nombre de Juan es Dios es misericordioso. El propósito de Dios por medio de este pequeño niño es ser misericordioso hacia los pecadores.
Por eso debía tener este nombre. Elizabeth estaba convencida de que tenía que ser este nombre. En su mismo vientre, ya habíamos dicho, Juan ya había dado testimonio de que Jesús ya había nacido. Estaba dando testimonio de la misericordia de Dios por medio también de su nombre. ¿Saben qué? Dios es misericordioso. Quiero que tenga ese nombre. Entonces, los testigos no estuvieron de acuerdo e inmediatamente reaccionaron en el versículo 61 y dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre, ¿eh? La tradición decía que tenía que llamarse como alguien de su familia. Entonces, Elizabeth les está diciendo prácticamente, Elizabeth, ¿qué no te das cuenta que no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre? Bueno, ¿cómo no haces caso? Entonces le preguntaremos a tu esposo cómo se va a llamar. Y efectivamente le preguntaron a Zacarías por señas. Ahora déjeme explicarle algo rápidamente, porque parece haber una aparente contradicción. Algunos comentaristas dicen que Juan estaba sordo y mudo, y otros comentaristas dicen que solamente estaba mudo. Hemos estudiado que el ángel lo dejó mudo en el versículo 20 del capítulo 1, y la palabra mudo en el original griego es kopos, y puede significar que era sordo o mudo o las dos cosas al mismo tiempo, dependiendo del contexto. Pero en el Nuevo Testamento aparecen dos palabras diferentes cuando se trata de describir a un sordo y a un mudo. En el versículo 64 se menciona la restauración del habla solamente a Zacarías. No dice la restauración del oír. Por lo cual, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Puede suceder dos cosas. Primero, normalmente cuando una persona no habla, también se le relaciona con que no escucha, ¿no es cierto? Hay que hablarle de... Y por esta razón no desarrolla el habla. Probablemente los testigos no sabían que el ángel solamente lo había dejado sin poder hablar. Tal vez nadie les dijo que sí podía escuchar. Segunda razón es que ellos preguntaron a Zacarías, pero no la gente, sino los sacerdotes preguntaron a Zacarías, y que ellos tampoco sabían que solamente podía no hablar. También relacionaron que no podía escuchar. Cualquiera de las dos formas que sea, no existe contradicción en la palabra. Sea que haya estado sordo y mudo, sea que haya estado simplemente mudo, es la palabra de Dios y es verídica. Entonces continuamos, todos están en expectativa de lo que va a decir el jefe de familia, el último que toma la palabra. Están esperando a ver qué es lo que va a decir por medio de la escritura. Entonces Juan pide una tablilla, y esta tablilla es un pedazo de madera que tiene untado una cera y tiene en su mano una vara y va escribiendo, y cuando ya terminó de escribir, otra vez embarra la cera para que ya no esté nada escrito y vuelve a escribir. Esos eran los tipos de tablillas que se utilizaban en esa época. Y oh sorpresa, ¿qué es lo que está diciendo Zacarías? Juan es su nombre, punto. El padre de familia ya habló, ya se acabó discusión. Él está diciendo, ¿saben una cosa? El niño ya tiene nombre. Ya, silencio. No necesitamos de sus comentarios ni sus decisiones, ya está decidido, y no es por mí, no es por mi esposa, sino es por Dios. Punto. Su nombre es Juan. Se los presento. Entonces, hermanos, hemos visto su promesa es siempre verdad. Siempre son verdad. Dios habla verdad siempre. Y no se queda ahí. Sus promesas siempre son cumplidas. Dios envió a un Salvador que fue prometido desde antes de la fundación del mundo, desde Génesis, durante todo el Antiguo Testamento. Y Dios cumplió
Todavía no llegamos a esta parte. Veremos cómo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió. Nos deberíamos de sentir humillados. No merecemos nada y Dios nos dio un gran regalo, su Hijo. Por eso podemos cantar este tipo de cantos. Y Él va a cumplir en un futuro cuando estemos en su presencia, cuando estemos con las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, alabando constantemente, con gozo que proviene solamente de Él. ¿Eso es benigno? Por supuesto. Dios nos bendice. Dios es benigno. Dios es bueno. Tuvo misericordia de Zacarías y Elizabeth. Tuvo misericordia de María y José. Y ahora tiene misericordia de nosotros. Y quiere dar su misericordia a aquella persona que no quiere recibir al Señor Jesucristo. Aquella persona que sigue de necio, sigue luchando en contra de Dios. Él siempre cumple sus promesas a la perfección. Por eso no podemos tener temor, porque sus promesas son verdad. Su propósito es benigno. Envió a un precursor y el mismo nombre de este es Juan. Dios es misericordioso. Demuestra las intenciones que Dios tenía hacia su pueblo. Dios misericordioso. Y ahora hacia cualquier ser humano que se acerca de forma humilde, Dios es misericordioso. Su misericordia es cumplida en Cristo a la perfección, porque Él nos puede salvar. Efesios 1:9 dice: Dios tiene buenas intenciones hacia nosotros. Dios es infinitamente santo, que aborrece el pecado y aborrece a los pecadores persistentes. Él tiene buenas intenciones hacia nosotros, a los que ha traído a la salvación. Primera de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia. Salmo 84:11 dice: Él da gracia. Primera de Pedro 3:7, somos herederos de la gracia. Vamos a heredar gracia eternamente. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracia, un regalo inmerecido. Un Dios que nos da promesas, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que sus promesas son siempre benignas, aunque parezcan terribles, aunque pasemos pruebas, aunque nuestras emociones nos engañen, podemos vivir por fe, porque siempre son benignas. Salvación en nuestro Señor Jesucristo y guía en esta vida por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos porque hemos conocido y hemos recordado que tus promesas siempre las cumples y siempre tienen el propósito de ser buenas. Señor, ayúdanos a tener presente estas palabras de confianza, de fe de parte de Elizabeth y Zacarías, a tener estas decisiones radicales que te adoran a ti, porque ellos creían verdaderamente que se tenía que cumplir. Gracias te damos por esta mañana, por nuestros hermanos que has traído. Ayúdales a que podamos seguir estudiando y reafirmando estas verdades tan maravillosas que nos ayudan a estar viviendo en santidad. En nombre de Cristo, amén.